Muy bien, estamos grabando y tenemos algunos compañeros quienes están ingresando. Este, Arquímedes Rivas, José Ernesto, están uniéndose, que sean bienvenidos. Muy bien. Vamos a empezar aquí. Estamos esta noche estudiando un tema que es radical a nuestro mundo. Va en contra de la lógica, no tiene sentido para el ser humano, pero es la mejor noticia del mundo, que tenemos un Dios que nos ama y tenemos el amor no merecido de nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra nos ama. A pesar de que pues conoce todo y conoce quiénes somos, Él nos ama y en su amor ha enviado a su Hijo para ser nuestro Salvador. La gracia, las riquezas de Dios son nuestras por los méritos de Cristo. Vamos a hablar esta noche sobre la gracia para prepararnos para impartir la lección 2 del curso breve, los cuatro conceptos, el segundo concepto a sus grupitos como parte del proyecto final. Veo que tenemos algunos compañeros más, que todos sean muy bienvenidos. Ablón, Guillermo León, muy bien, Verónica Ríos, José Ernesto, Buenas Arquímedes, muy noches, pastor. buenas. Buenas noches, compañero. Buenas noches, pastor Max. Buenas noches, buenas tardes para algunos de ustedes, buenas noches para la mayoría. Estamos aquí en este curso La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Nosotros somos discípulos y hacemos aún más discípulos por medio del Evangelio. Y hoy en la lección 2 estamos hablando de la gracia. Vamos a ofrecer una oración y después ver las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. A ver, tenemos muy bien algunos más quienes están ingresando. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta semana, estos días que tenemos, las oportunidades para ser tu luz del mundo, por las vocaciones en que estamos sirviendo. Te damos gracias también por tu palabra y tu mensaje de salvación. Te damos gracias por tu amor para con nosotros y para con el mundo. Pedimos que estés con nosotros mientras estudiamos este concepto y que el concepto de la gracia eh, nos llene con paz y con alegría y con fervor para compartir tu palabra con otras personas. Bendice esta clase, guíanos por tu Espíritu Santo. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. El plan para Guillermo, adelante, veo su mano, adelante. Es para pedirte un favor. ¿Será que al final de la clase me puedes atender unos cuantos minuticos que necesito urgentemente hablar con usted? Sí, claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, pastor. Dios lo De bendiga. nada, de nada. Muy bien, entonces el plan hoy es que vamos a repasar la lección 2 de los cuatro conceptos. El concepto número 2, la gracia, desde el punto de vista de un maestro. Vamos a continuar nuestra conversación hablando de las ventajas y las desventajas de enseñar los cuatro conceptos en dos clases o en cuatro. Y si tenemos tiempo, vamos a hacer como un juego de roles y de hecho tenemos planeado para esta lección de ver cómo podemos incorporar la participación de los estudiantes, pero también quiero volver a este tema de cómo responder cuando hay una pregunta muy difícil y podríamos poner en práctica esto en un juego de roles con alguien haciendo una pregunta muy difícil, o tal vez una pregunta que no tiene que ver tanto con el tema y el compañero tendría que formular una respuesta. Pero antes, para empezar,
vamos a ver las preguntas que plantamos en el grupo de WhatsApp y hablaremos un poco del pequeño fariseo que todos nosotros tenemos dentro de nosotros y por qué este pequeño fariseo que tenemos dentro de nosotros no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios. De hecho, estuve con unos hermanos y unos misioneros hace unos días y estuvimos hablando estuvimos estudiando un poco del Romanos y hablando de la ley y esta idea que tenemos que a veces tenemos que sí, podemos cumplir con la ley, aunque no es cierto, y eso es debido al pequeño fariseo que tenemos dentro de nosotros, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué el pequeño fariseo que todos nosotros tenemos dentro de nosotros no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios? Sí, Guillermo León, adelante. Pastor, sí, yo pienso que ese pequeño fariseo, pues, está entre nosotros, como bien lo dice, está siempre entre nosotros por ese orgullo que manejamos, por ese ego que nos hace sentir que nosotros estamos mejor que los demás. Y entonces eso siempre nos impide ser auténticos con el Señor, nos impide bajar la guardia con respecto a lo que el Evangelio nos promete y sobre todo que nos dificulta tener una relación auténtica y sincera con nuestro Señor Jesucristo, porque definitivamente si nosotros no aceptamos completamente el Evangelio y no aceptamos a Cristo en verdad en nuestros corazones, pues obviamente que no vamos a estar bien, siempre vamos a creer que estamos bien por nosotros mismos, pero mentira, uno nunca está, uno nunca está bien. Es esa mi respuesta, pastor. Gracias, Guillermo. Y sí, si no contamos con Cristo, si no dependemos de Él, pues ¿en quién estamos confiando? Estamos confiando en nosotros mismos. A veces queremos tener cuidado con pues, el uso de la palabra aceptar, pero creo que el sentido de lo que usted estaba diciendo es correcto. Si no vamos a contar totalmente con Jesús para nuestra salvación, si no vamos a depender totalmente de sus méritos, de tener su justificación por medio de Él, pues ¿en quién estamos confiando? Pues estamos confiando en nosotros mismos y pues nosotros no podemos justificarnos, no podemos salvarnos. Muy bien, yo vi la mano de Patricia. Adelante, Patricia. Como seres humanos que somos imperfectos, somos muy egocéntricos, somos orgullosos, soberbios y nos creemos muy yo. Y eso no nos permite ver con claridad que en realidad no somos nada sin Cristo. No somos nada. No significamos ni somos nada sin Él. Esa sería mi respuesta, sacando lo religioso, digamos, lo sacando más a flor de piel lo humano, aprender a reconocer que somos egocéntricos, nos creemos muy yo, ¿no? Y eso es lo que nos impide ver la gracia de Dios y el amor infinito y la misericordia que Él tiene, el todopoderoso que es, el super papá que tenemos. Hasta ahí mi aporte, profe. Muchas gracias, Patricia. Sí, gracias por mencionar el ego y la tentación de ser egoísta. Guillermo también mencionó el ego. Eso me hace pensar en una frase que usamos aquí en México, tal vez en sus países también. Se cree el muy, muy. Y creo que había una canción, ¿cierto? Con esta letra. Eh, tal vez no sea la canción más
Depende de su gusto de música, pero como se cree muy, muy. Pero describe a todos nosotros en cuanto a este pequeño fariseo que tenemos. Muy bien, gracias. Marco Antonio y después sigue Abdón Condori. Amén. Respecto de su pregunta, yo diría de que es porque la gracia es espiritual y nosotros somos carnales. Todo lo que es la carne es enemiga del espíritu. A la carne no le gusta deberle nada a nadie. Por lo tanto, no quiere gracia, sino mérito, ¿verdad? Quiere ganarse las cosas. Entonces, le gusta sentirse apreciada, le gusta sentirse parte de, le gusta sentirse que tiene algún mérito. Pero como la gracia es algo que es inmerecido, ¿verdad? La justificación que Dios nos dio a nosotros es una cuestión de su soberanía. No es porque nosotros tengamos ningún mérito. Simplemente el libro de tal manera dice algo que a mí me impactó mucho y es que dice que la gracia es forense, o sea, es un decreto de Dios, no es porque nosotros hayamos tenido algún mérito, no es porque nosotros hayamos agradado a Dios de alguna manera, sino que es simplemente porque Él es Dios y en su soberanía y en su gracia nos ha dado la salvación. Amén. Gracias, Marco Antonio. Y sí, si nosotros necesitamos hacer algo para merecer la gracia, ahora la gracia no es gracia. Eso es lo que hace que la gracia sea gracia. Es algo no merecido, totalmente inmerecido. Un regalo que no hemos ganado. Muy bien. Abdón Condori, adelante. Gracias, pastor. No pude estar en la anterior clase, justo se cortó energía en toda mi zona. Pero escuché la grabación con mucha atención. Con relación a la pregunta, yo diría que en nuestra vida santificada hay una lucha constante entre el viejo Adán y el nuevo Adán. El viejo Adán, pues, quiere siempre hacer lo que uno piensa sin que intervenga Dios. O sea, los planes de Dios son tan distintos que nuestros planes. Entonces, cuando el viejo Adán quiere dominar al ser humano, no le va a importar la gracia, la va a dejar a un lado, ¿no? Porque él va a querer salvo, va a querer ser salvo, como así como tenemos en la lectura de Lucas, ¿no? Pensando de que está haciendo bien. Y pues no es así, ¿no? Entonces es una lucha constante, reitero, en nuestra vida de santificación. Eh, Y pues la gracia, como usted dijo, es el regalo que nosotros, con relación a lo que es el viejo Adán, pues lo vamos a desechar. Pero sabemos también que esa gracia, ese regalo de Dios, que no lo merecemos, es unilateral solamente de Él. Entonces, es nomás pensar cómo dejarse llevar, ¿no? Con las decisiones de Dios. Entonces, pienso yo de que tenemos que estar siempre pensando, vivir como Dios quiere, no como nosotros queremos. Gracias, pastor. Muy bien, muchas gracias, Abdón. Y el punto aquí es que queremos enfatizar que el fariseo que hay dentro de nosotros no quiere admitir que el amor de Dios es verdadera y totalmente inmerecido. Y podemos usar los aportes de ustedes, su participación, como una introducción a nuestro tema, la gracia. Pero antes de ver la guía de maestro para el concepto de la gracia, quiero volver a tocar esta pregunta. ¿Es mejor enseñar los cuatro conceptos en dos lecciones o en cuatro? Y la verdad es que, bueno, yo creo que la respuesta depende de su situación, de su público. Entonces, en lugar de tratar de debatir,
discutir, no es mejor dos, no es mejor cuatro. Quiero escuchar de ustedes cuáles son sus planes y díganos no solo su plan, sino la razón por su plan. Voy a hacerlo en dos por esta razón o voy a hacerlo en cuatro por esta razón. Ya escuchamos de algunos de ustedes, por ejemplo, creo que Marco Antonio, si me acuerdo, va a hacerlo en cuatro, pero juntándose con las personas dos veces a la semana. Guillermo creo que nos dijo que va a hacerlo en dos, si no me equivoco. Sí, Sí, ¿qué más? ¿Alguien más quiere compartir sus planes y la razón atrás de su plan? Sí, Patricia, adelante. Sí, yo le había comentado que era, el plan estaba en 2 veces, pero el grupo es un grupo nuevo y es un grupo con ciertas características y tengo que ver cómo va a estar ese día. Estoy preparada para dar las 4 muy así, muy suavemente como para entrar en el tema y veo cómo si se puede explayar para otros días más, ¿sí? Porque son personas que no conocen, que le doy gracias a Dios que tocó los corazones y aceptaron porque son personas con adicciones. Entonces, tengo que ver cómo está ese día, el aroma que el Señor va a poner ese día para trabajar. Pero bueno, confío que si Dios me puso eso en el corazón y ellos lo aceptaron, es porque algo grande va a ser Dios ahí. Algo grande se va a manifestar. Dios se va a glorificar en ese hogar. Así que bueno, hasta ahí puedo contestarle, profe, más de eso no le puedo decir porque yo también estoy en la incertidumbre de qué va a suceder ese día. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Y bueno, para tratar de cubrir los cuatro en un solo día, ¿es posible? Me acuerdo de un compañero en Chico, Colombia, que lo hizo, pero fue un evento de todo el día. Él preparó un refrigerio y porque es un estudio de las cuatro C, es aplicar las cuatro C cuatro veces con cuatro historias diferentes. Pero confiamos en usted y usted conoce los miembros del grupo y la situación. Abdón Condore, adelante, díganos. Gracias, pastor. Dentro del contexto en que yo vivo, es en la ciudad del Alto. eh, bueno, hay movimientos que, pentecostales, asambleas de Dios. Es decir, la mayoría ya sabe de esos movimientos. Entonces yo necesito más tiempo. Lo voy a hacer en 4 clases. Yo dije ya también nos reunimos, tengo un pequeño grupo que los domingos justamente hacemos esa pequeña reunión, es donde yo voy a aprovechar e invitar también a algunos jóvenes nuevos, vecinos, algún profesional de pronto, entonces yo lo voy a hacer en 4, porque la reunión que dura es más o menos de 30 a 40 minutos, entonces no va a alcanzar, no va a abarcar tan rápido si fueran los dos en una clase o dos, los 4 temas, sino más bien parte por partes, en 4 clases. Muy bien, gracias, Abdón. Y sí, a veces todo depende, pero para algunos, si son nuevos al estudio de la palabra de Dios, puede a veces estar difícil prestar atención por mucho tiempo y dividirlo en como cuatro sesiones diferentes, puede tener mucho sentido. Y veo la mano de Jonathan Díaz. Adelante, Jonathan.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, la idea del proyecto final es poder hacerlo en 4 veces y bueno, tener el tiempo de compartir la palabra de Dios con las personas con- a su tiempo y lo haría de esta forma pensando en que cuesta mucho concentrarse, cuesta mucho entender los temas. Eh, y por ahí si uno da dos temas, dos puntos seguidos o los cuatro seguidos, eh, a lo mejor cuesta entender el primero y ya empezamos con el tercer concepto y tal vez no es muy provechoso para las personas. Por ahí compartir un tema, charlar, abrir la charla eh, y tomarse el tiempo que sea necesario, ¿no? Eso sería la idea, profesor. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Vamos a continuar ahora solo para tratar de cubrir todo el material para hoy y si tenemos tiempo al final de la clase podemos volver a escuchar a ustedes en cuanto a sus planes. Vamos a ir a la guía del maestro ahora. Voy a dejar de compartir las láminas aquí y vamos a ir al guía del maestro para ver el plan de estudio para el segundo concepto. Este es el documento que ustedes van a estar usando para prepararse y pueden usar este mismo documento durante su estudio, tenerlo impreso o tener el PDF en el teléfono. Eh, a ver, estamos aquí en el concepto número 2 y vamos a usar Lucas 18 9 a 14 para enseñar qué es la gracia. Tiene aquí los objetivos de la lección, usar el método, aplicar el método de las 4C para entender Lucas 18, 9 a 14, definir la gracia y explicar cómo somos justificados. Tiene aquí algunas notas y el captar. Para el captar, aquí pueden usar el video, como hablamos en la clase anterior, pueden ustedes ver los videos en su estudio, en su clase, o pueden compartir los videos de antemano como una tarea, pero si van a hacerlo durante la clase, puede funcionar para captar la atención y además de usar el video para captar la atención, tenemos un poquito sobre qué es un recaudador de impuestos. Y tenemos aquí la pregunta. Dice, en la primera parte o con el primer concepto hablamos acerca de un fariseo. En esta historia volvemos a ver a un fariseo y nos encontramos también con un recaudador de impuestos. A veces la Biblia traduce el recaudador de impuestos como publicano, un recaudador de impuestos. ¿Por qué crees tú que los recaudadores de impuestos no eran personas muy populares en los tiempos de Jesús? Y ahora ustedes van a dar tiempo a los integrantes en su estudio a pensar, a reflexionar y ustedes van a invitar su participación y escuchar a los aportes de los miembros de su grupo y personas tal vez van a saber la razón o no eran muy honestos, abusaron de su poder, tal vez van a practicar un poquito sobre, bueno, a nadie quiere pagar impuestos o tal vez no van a saber si no tienen mucha comprensión de la Biblia. Y después ustedes pueden explicar un poco y tienen los puntos aquí para ayudarle. Y vamos a ver qué dice este recurso. Los recaudadores de impuestos no eran muy populares por tres razones. Primero, ellos cobraron los impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos. Segundo, en tiempos de Jesús, los judíos estaban especialmente disgustados porque eran gobernados por extranjeros, los romanos. Los judíos que recaudaban impuestos para un gobierno
extraño eran vistos como traidores. Y usted puede aquí poner su propia explicación y a veces yo lo explico de esta forma. Vamos a imaginar que, y supongamos, no sé, podemos tomar por ejemplo Chile. Y Chile conquista a Colombia. Y ahora Chile quiere cobrar impuestos a los colombianos. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a enviar a chilenos a Colombia para pedir los impuestos? Mm, los chilenos tienen otra idea. Lo que van a hacer es van a contratar a colombianos mismos, quienes conocen el territorio, quienes conocen la ciudadanía, quienes conocen quienes tienen empresas y quienes tienen plata. Entonces los chilenos, siendo muy listos para tratar de conseguir mucha plata, van a contratar a colombianos para cobrar los impuestos. Y ahora, ¿cómo el pueblo colombiano va a ver a sus paisanos que ahora están trabajando para los chilenos para pagar, para cobrar impuestos? No se van a caer muy bien, ¿cierto? Va a haber mucho conflicto y mucha tensión y van a ser vistos como traidores. Ustedes están traicionándonos. Y también, por último, los cobradores de impuestos no eran honestos. Solían cobrar más de lo que la gente debía para enriquecerse a sí mismos. Y es igual. Entonces, el chileno puede decirle al colombiano que contrata, ok, esta es la cuota, yo quiero esta cantidad de plata y si tú puedes conseguir más, bueno, es para ti. Y eso es lo que los cobradores de impuestos hacían en ese entonces. Cobraron más para poner lo adicional en su bolsillo. ¿Algún otro aporte, algún otro comentario en cuanto a cómo explicar por qué los recaudadores de impuestos no eran personas muy populares en los tiempos de Jesús? Y esto es una introducción. Lo que pueden hacer después de conversar ustedes sobre los recaudadores de impuestos, los republicanos, ustedes pueden decir, y ahora vamos a ver que uno de ellos, un recaudador de impuestos, fue al templo y regresó a casa justificado por la gracia. Y entonces, esta es la forma de presentar el tema del día. Sí, Abdón Condori, adelante. Rápidamente se me viene el hijo de este de Roboán, creo que es el que quería cobrar más impuestos, de tal manera explotar a su pueblo y se dividen, ¿no? Se dividen. Y los 10 se van al norte, que Jeroboam, si no me equivoco. Pero también hay que un poco, nos puede servir este ejemplo, que cuanto más impuestos siempre va a estar en detrimento de otros, ¿no? Y en el tiempo de Jesús, Roma era aquel también que quería de pronto vivir de muchos de esos tributos. Entonces, el ejemplo de Roboam queriendo cobrar más impuestos, no le gustaba al pueblo, ¿no? Y crea divisiones y el enojo. Entonces, justamente, ¿no? En tiempo de Jesús estaba el pueblo también. El impuesto ya era quizás muy extremadamente, ¿no? Que les volvían pobres y por eso que no estaban de acuerdo con los publicanos, con los recaudadores de impuestos, porque inclusive los rechazaron, ¿no? Eran no, de pecador. No sé si estoy bien, puede servir de ejemplo, por ejemplo, eso pienso. Sí, y eso tiene que ver con explicando todo el concepto de los romanos y dividiendo el territorio por regiones, su estrategia de cobrar impuestos, y eso pues conduce al tema del abuso de poder, ser deshonesto, básicamente robar a la gente, y eso presenta el escenario de que uno de ellos, deshonesto, abusando de poder, robando, sacando
plata del pueblo mismo. Él fue justificado por la gracia. Y no un fariseo, un tipo que parece muy digno, muy justo. Entonces, todo esto es para presentar el tema de Lucas 18 9 a 14, la gracia. Muy bien, tenemos después de captar, tenemos el paso de contar, leyendo la historia y después las preguntas de considerar. No tenemos tiempo para ver todos en detalle, pero aquí usted tiene ya las notas preparadas para dirigir su estudio, las preguntas ya con sus respuestas. Por ejemplo, ¿dónde ocurrió? Bueno, es una parábola, pero la parábola toma lugar en el templo. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el fariseo no reconocía su pecado, confiaba en sus buenas obras. El cobrador de impuestos, el recaudador de impuestos, también tenía pecado, pero sí reconoció su pecado. Así son las preguntas con las respuestas. Tenemos también las preguntas de consolidar para aplicar la historia a nuestro corazón. De hecho, esta es una cuando yo era pastor en Los Ángeles, California, yo siempre usaba este texto para miércoles de ceniza. Siempre teníamos culto el miércoles de ceniza y yo hablaba como, bueno, ir al templo y salir con una cruz de ceniza en la frente. Esto no digo que es malo, puede ser algo bueno para acordarnos de quiénes somos y que somos de polvo y vamos a volver al polvo, y nos recuerda del pecado y la importancia del arrepentimiento, pero no hace que somos justificados. Pero sí, ustedes, los miembros de la congregación, pueden volver a casa esta noche sabiendo que son justificados, van a volver a casa justificados, no por lo que estamos haciendo, no por ayunar, no por diezmar, no por seguir alguna tradición, no por ser buena gente, pero ustedes van a volver a casa justificados por la gracia de Dios. Y con la pregunta número 3, ahí tenemos una oportunidad para enfatizar el amor de Dios. Y vamos a ver estas notas aquí. ¿Alguien alcanza a leer los 3 puntos aquí bajo el número 3 para en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Si quiere, leo, pastor. Perfecto, Guillermo, adelante, gracias. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Primero, en el hecho de que alguien que para las personas no merecía el amor, aún así lo recibió y fue justificado ante Dios. Segundo, las personas estaban en lo correcto de pensar que el cobrador de impuestos no merecía el amor de Dios. De hecho, nadie lo merece, pero Dios nos justifica también por causa de Jesús. Aquí puedes repasar lo que significa el término justificar. Declara no culpable del pecado. Y tercero, asegúrate de mencionar en esta sección que esta historia sucedió mientras Jesús iba en camino a Jerusalén a sufrir, morir y resucitar. Se ve la gracia de Dios en los hechos concretos de Jesús, recibiendo la culpa de nuestro pecado para que pudiéramos ser declarados inocentes. Hasta ahí yo sigo. No, está muy bien, muchas gracias, Guillermo. Y tenemos otras preguntas con otras notas, pero quisiéramos que eh, echáramos un vistazo al número 3, porque esto es lo esencial de esta lección. Declarados inocentes, declarados no culpables de nuestro pecado por el amor de Dios, por causa de Jesús. Y como mencioné, estamos aquí aplicando las 4C, pero también siempre tenemos algunas preguntas más
y las preguntas más que tenemos aquí para concluir la lección. Ustedes van a hacer estas preguntas y asegurarse de que sean contestadas con su grupo en la última parte de su clase. La pregunta número uno es, ¿qué es la gracia? La gracia es el amor no merecido de Dios y Dios mostró su gracia a nosotros en Jesús, en su obra redentora, en venir a este mundo, a vivir una vida perfecta, a sufrir por nuestros pecados, a morir como sacrificio, a resucitar de entre los muertos. Número dos, ¿cuál es el plan de salvación de Dios, que Dios efectuó en su gracia? Y es el plan de enviar a Jesús. Y como mencionamos hace unas semanas, estamos usando historias para enseñar el concepto. Estamos usando aquí Lucas 18 para explicar qué es la gracia. Pero a veces vale usar otro versículo bíblico y aquí vamos a usar, o ustedes pueden incluir en sus conversaciones, en sus clases, 2 Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Ahí tenemos el plan de salvación de Dios. Poner el pecado nuestro sobre Jesús y tomar la justicia de Jesús y regalárnosla por medio de la fe. Y tiene algunas notas más. Y la tercera pregunta, ¿cuál es el resultado de Dios al mostrarnos su gracia? Y las notas aquí, bueno, al final de la parábola, Jesús dice que el recaudador de impuestos se fue a casa justificado delante de Dios. Y aquí ustedes tienen una oportunidad buenísima para aplicar personalmente el Evangelio a las personas quienes van a estar ahí y decirlos plenamente, directamente, ustedes pueden volver a casa esta tarde, hoy día, sabiendo que que están rumbo al cielo. Ustedes van a volver a casa justificados, no por las cosas que hemos hecho, no por alguna decisión que está tomando, sino por la misericordia, por la gracia de Dios. Y tiene una oración al final que puede usar al concluir su estudio. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre la lección que van a impartir, el concepto número 2, la gracia? Pueden tener en la mano, vamos a escuchar a Marco Antonio enseguida, y luego a Don Condori. Ustedes pueden tener, no hay ningún problema tener esta guía frente a usted para la clase, porque ahí van a tener las preguntas, van a tener las notas, si le pone un poco nervioso o en el momento, si es, para mí también es fácil olvidarme de cuál es la referencia de la Biblia que quisiera compartir. Entonces, no hay ningún problema tenerlo en el celular o imprimir una copia y tener esta guía como una herramienta ante usted durante el estudio. Muy bien, escuchamos a Marco Antonio. Adelante, hermano Marco Antonio. Ah, sí, pastor, no tengo totalmente claro para los que vamos a realizar este proceso quizás en varias veces. En el caso mío, pues se me da el caso de que mi grupo es disperso. Tengo en una sesión 3 personas, tengo en otra sesión todavía no confirmada otras 2 personas. Am, Tengo una sola persona en una sesión en un lugar más apartado y así subsecuentemente. Pero al realizar estas 4 reuniones con estos diferentes grupos o personas, ¿cómo tengo yo que evidenciar? ¿Tengo que dar una evidencia por cada una de ellas? Am, o, ¿O cómo?
Porque Eh, pa- estaba pensando yo en grabar un audio eh, de un solo grupo y irlo enviándoselo a medida que se vaya realizando, pues, ¿verdad? Del grupo que toca, porque van a ser varias sesiones. sí, y su pregunta tiene que ver con, por ejemplo, la logística del curso y aprobando el curso, la evidencia que va a compartir con su servidor. Amén, amén. Sí, no, confiamos en A eso me ustedes. refiero. Sí, voy a compartir con ustedes. De hecho, podemos tomar un poco de tiempo esta tarde para verlo. Voy a compartir con ustedes un documento que tiene una tabla y ustedes van a llenar esta tabla y decir, ok, el 17 de febrero compartí el primer concepto con estas personas. Y el 23 de febrero compartí el segundo concepto con estas personas. Vinieron 6 la primera vez y solamente 2 la segunda vez o lo que sea. Pero no tienen que grabar, pueden hacerlo si desean, pero no tienen que grabar un video, no tienen que grabar un audio. Para aprobar el curso va a haber un formulario, un tipo tabla que llenar. Una de las razones por las que no pedimos que ustedes graben, tal vez hay dos razones para que no estemos pidiendo que graben su clase es que, en primer lugar, puede llenar el teléfono, ¿cierto? Como 45 minutos, una hora, esta es una grabación muy larga, puede usar casi toda la memoria a veces. Y también no queremos que sea algo incómodo para los miembros de su estudio. Si alguien llega por primera vez para estudiar la palabra de Dios y ahora el profesor, usted está grabando todo, puede ser un poquito incómodo o tal vez no van a querer hacer preguntas. Entonces confiamos en ustedes y para aprobar el curso, eso lo hay que llenar, pues solo hay que hacer el proyecto, entonces compartir los 4 conceptos y entonces llenar un formulario muy breve, muy sencillo. Amén, enterado, pastor. Muchas gracias. De Ah, nada. adelantándome a los acontecimientos, am, yo tengo perspectivas ya para este fin de semana de reunirme con las primeras dos personas y empezar con el primer concepto explicado. Am, naturalmente yo espero que las personas quieran eh, proseguir con el proceso. Yo no le he mencionado a ninguno de ellos que esto es un proyecto para aprobación de un curso, sino que le he mencionado a ellos de que es un proceso de donde el Señor manda a sus mensajeros a compartir su palabra tal como lo hacía Juan el Bautista, como lo hacía el Señor Jesucristo, eh, buscando personas a quienes compartirle, ¿verdad? En ningún momento les he dicho que han sido seleccionadas para un proceso, para un proyecto final, pues, porque lo que yo pretendo es que ellos continúen eh, a través del tiempo o poderlos conectar con Academia Cristo, definitivamente, ¿verdad? En tal caso, ¿cómo procedería, pa? Bueno, sí, y puede ser bueno también decirle al grupo que eso es algo que estoy haciendo para un proyecto final, para un curso, pero no quiero que sea solamente un proyecto académico, es algo en que estamos en contacto con nuestro Salvador por medio de la palabra. ¿Y qué sigue después? Lo ideal, y vamos a usar las últimas 2 lecciones de este curso para hablar sobre un plan que se llama Grupo Sembrador, que tiene otros estudios que ya tenemos preparados para ustedes, un curso que se llama Aprenden de mí,
otros recursos para seguir congregándose. Lo ideal es que los miembros del grupo van a querer continuar. Tal vez no todos, tal vez algunos simplemente están prestándole un favor o participando solamente en el estudio. Puede ser que sí, el Espíritu Santo va a tocar sus corazones y van a querer continuar estudiando y podemos hablar de esta visión de un grupo sembrador. O también pueden invitarlos a tomar los cursos de Academia Cristo, igual como ustedes han hecho, empezando con el estudio autodidacta y luego con los cursos en vivo y todos están bienvenidos. La puerta siempre está abierta a nuevos alumnos en cuanto a Academia Cristo. Amén, pastor. Muy Amén. bien, muy bien, Cualquiera Martín. cualquiera de los dos eventos es válido para mí. El hecho de que ellos quieran seguirse reuniendo, pues una satisfacción, pero que si ellos se conectan con Academia Cristo e inician el proceso que nosotros estamos llevando a cabo, pues también, ¿verdad? Es algo muy deseado, pues. Este, claro, nosotros pretendemos, por lo menos de mi parte, pretendemos que de alguna manera nazca el primer grupito, quizás no grande, quizás unas 2 o 3 personas nada más, ¿verdad? Pero por algo se comienza. Sí, Amén, pastor, muchas gracias. no, gracias. Y puede ser los dos. Puede ser que van a continuar estudiando con usted, formando un grupo sembrador. Puede ser un grupo pequeño. Sabemos donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, que Él ahí está presente. Y también pueden tomar los cursos de Academia Cristo. Muy bien, Abdón Condori, adelante. Pastor. Eh, en la primera lectura, en relación al pecado, había en Mateo pura ley. Y aquí hoy vemos también ya no pura ley, sino más en la ley y evangelio. Mi pregunta es, eh, bueno, el primer tema de Mateo, solamente vamos a tocar pura ley y no vamos a introducirnos con algo de evangelio. Ahora aquí en el tema de la gracia sí hay ley y evangelio. ¿Cuál es su sugerencia? ¿Hablar solamente de pecado y en este segundo tema solamente hablar de la gracia? ¿O también podemos concatenar, si es que cabe el término, en el primer tema, por ejemplo, con algo de evangelio? ¿Cuál sería su sugerencia o cuál es el modo de... Esa es mi pregunta, ¿cómo proceder? Sí, una excelente pregunta y una pregunta desde un deseo de aplicar bien la ley y el evangelio, que es buenísimo. Esta es una pregunta luterana, cómo aplicar bien, adecuadamente, cómo dividir adecuadamente la palabra de Dios. Mi recomendación es que siempre habla de la ley y siempre habla del evangelio en cada uno de los 4 conceptos, en cada lección. No obstante, en el primer concepto, en la primera lección, van a hablar más de algo que tiene que ver con la ley. Mayormente van a hablar del pecado. Pero al hacerlo, por ejemplo, con la pregunta número 3, en considerar en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo, es difícil, porque como la nota dice aquí, el amor de Dios es difícil de encontrar en esta sección, porque Jesús está mostrándonos nuestro pecado y lo que merecemos por el pecado. Y este es el punto principal de la lección. Pero para agregar un toque del evangelio, usted puede decir, pero Jesús hace esto en amor, porque quiere llamarnos a arrepentimiento, porque quiere cuidar nuestro alma. Y también puede señalar que Jesús cumplió con toda la ley, con todos los mandamientos en nuestro lugar, y que Jesús mismo tomó
el castigo que Él describe aquí en nuestro lugar en amor. Porque no queremos que las personas vengan para la primera clase y escuchan solamente la ley. Queremos que ellos salgan con esperanza. Ok, sí, hablamos de un tema difícil, hablamos de pecado. Reconozco que soy pecador, reconozco lo que merezco, pero tengo un Salvador. Y en la segunda clase van a hablar más de la gracia, pero para tratar de abordar su pregunta, sí, vamos a hablar un poco de la ley, con la pregunta número 2 en el paso de consolidar qué pecado veo en esta historia y confieso mi vida. Y podemos hablar de, pues, ser como el fariseo, confiar en lo que estamos haciendo, confiar en el diezmo, en el ayuno, en lo que estamos haciendo, en menospreciar a los demás. Ay, por lo menos no soy como esta persona ahí andando por la calle borracho en pleno mediodía en el público, que por lo menos no soy como ella. Podemos tener estos pensamientos y esto es pecado y pecado que necesitamos confesar. O podemos a veces pecar como el cobrador de impuestos y pecar abiertamente. Entonces hay un espacio, aunque la lección tiene que ver con la gracia, hay un espacio para aplicar la ley, para hablar de la ley, pero lo que queremos enfatizar, sobre todo en esta clase, es la gracia. Y por eso tenemos estas preguntas al final sobre qué es la gracia, cuál es el plan de salvación que Dios efectuó en su gracia y cuál es el resultado de Dios a mostrarnos su gracia. En resumen, y estoy hablando demasiado, pero en resumen, el primer concepto tiene que ver mayormente con la ley y el segundo mayormente con el Evangelio, pero vamos a tratar de y eso hacemos en cada estudio bíblico, en cada visita que usted hace a alguien, en cada reunión con un hermano, siempre queremos, y si estamos estudiando la palabra de Dios, identificar y aplicar la ley y el Evangelio. Entonces hay un espacio para hacer los dos en cada clase. Gracias, Gracias, Abdón. pastor. Gracias. Gracias, pastor. De nada, de nada. Muy bien. Y Patricia, veo su mano. Adelante. Sí, mi consulta es la siguiente. Yo tengo programada para el día 20 la primer clase, ¿no? Nosotros terminaríamos a la semana siguiente, creo que el curso. No importaría si nos extendemos un poco más en el tiempo para poder terminar, porque si se da de que estas personas quieren seguir, no le daría las 4 clases juntas y se me retrasaría a mí para entregar el proyecto final, a eso voy. O sea, esa sería mi pregunta. Si yo me retraso, puedo entregar igual el proyecto final, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Sí, de hecho, Perfecto, sí, estamos animándolos a empezar ahora, pero tome el tiempo. Por ejemplo, vamos a imaginar que usted va a poner para este fin de semana, la sí, primera, y hacerlo cada 8 días. Sí, van a necesitar como un mes y no hay ningún problema. Vamos perfecto, tranquilos, sí, vamos tranquilos. Voy a estar en contacto porque somos un grupo más chiquito. Voy a estar en contacto con ustedes de forma personalizada para ver cómo vamos, cuánto tiempo más perfecto. necesitan. Sí, pero no se preocupe. Sí. Claro, la fecha del comienzo la pusieron ellos, le di yo la libertad de que ellos pusieran la fecha para que tomaran confianza en lo mismo que el lugar donde comenzaríamos a ver, ¿no? Ellos saben, están informados que es un proyecto final, que es sobre un estudio que yo estoy haciendo, o sea, fui con la verdad. Eh, Así que, y quiero compartir con ellos lo que he aprendido.
ellos pusieron la fecha, el lugar, están conformes y yo también usted sabe la situación mía, así que yo tengo que acomodar mis tiempos, mis horarios, eh, con todo lo mío. Y así que por eso preguntaba si me extendía en el tiempo, no había problema para entregar el proyecto completo. Así que No. muchas gracias por la comprensión también. No, de nada, y eso aplica a todos. Sí, sí, sí. O por ejemplo, s- si me da permiso José Ernesto de hablar de su caso, nuestro compañero José Ernesto Sí, se sí. encuentra en España él va a esperar hasta que regrese a su país, a El Salvador, porque ahí tiene sus contactos, va a empezar su proyecto y con todo gusto, José, le damos el tiempo que necesita para hacer el proyecto cuando llegue allá a su casa. Sí, yo tenía dispuesto, el lunes estaría en la casa ya. Yo tenía dispuesto, al igual que la hermana, hacerlo el día 20, ¿verdad? Programarles a los hermanos que voy a invitar que para el día 20, pero no sé cómo van a responder ellos, ¿verdad? Y mi preocupación, al igual que ella, era la finalización del curso que estamos recibiendo actual, para ver si nos daba tiempo de terminar con la programación que se tenga con ellos, porque mi intención es darla en 4 reuniones, temas por reunión, ¿verdad? Y porque veo que es extenso, porque estarles explicando lo que es en sí el método de las 4C. Una persona que nunca ha practicado ese método le es difícil, pero hay que explicarles brevemente para que ellos ya entiendan. Entonces requiere de un poco más de tiempo, ¿verdad? No sé en cuánto tiempo más después de las 2 clases que nos esperan, en cuánto tiempo más hay que entregar ese proyecto final. No, no se preocupe. De hecho, vamos a estar trabajando con una fecha límite flexible, tomando en cuenta sus circunstancias. Es diferente cuando tenemos un grupo con 50 alumnos, 100 alumnos, tenemos que simplemente por el tema del número de estudiantes ser un poco más rígido, concreto con la fecha límite para un proyecto final. Pero con este curso es diferente, porque están juntando sus grupos. Entonces, voy a estar en contacto con ustedes para escuchar su plan y siempre y cuando tenga un plan, estamos bien. Entonces, si tiene algo planeado como el regreso tal día, entonces hago las invitaciones, luego tengo agendado la primera sesión y después vamos a reunirnos cada 8 días. Perfecto, y ya estaremos en contacto, pero no es que, pues, si no llega 8 días después de la última clase no aprueba, no se preocupe. A veces necesitamos un poco más de tiempo para este proyecto. Porque yo para eso he elaborado unas diapositivas, no sé si las ves. Sí, sí, sí. No lo ve muy claro, pero sí veo que hay las láminas, los diapositivos ahí. Ah, sí, muy bien. Así las tengo preparadas para llegar. Pienso yo que es más luego, más fácil para poderlo explicar a ellos ahí, Claro que ¿verdad? sí, no, si cuenta con la tecnología y la capacidad de hacerlo, muy bien. Así es que aquí las estoy preparando para llegar solo a tratar de visualizárselas a ellos para irles explicando brevemente ahí en qué consiste cada Muy, concepto. muy bien. ¿Sí se ven, Excelente. va? Muy Ah, bien, José entonces, Ernesto. entendido que no. Gracias por la oportunidad, entonces ahí No, gracias a usted y que el Señor lo cuide. solamente, hermano. Sí, Gracias, igualmente. gracias. Y Guillermo León, adelante. Entonces, yo
Pues la semana que va del 23, 24, 25 voy a trabajar con la primera 5 eh, personas que he invitado. Ya yo le había dicho que eso va a ser propiamente con personas que conocen y que conocen la palabra. Y eso pues lo voy a hacer, voy a dedicar un tiempito para eso. Yo dije que más o menos mm, dos clases de 2 horas, con descanso obviamente. Y entonces ya después para los otros sí, como son invitados que no conocen la palabra, de todas maneras tengo que repartir invitaciones, tengo que motivarlos más. Eso sí, es una reunión que pienso hacer por Zoom. Eh, entonces yo creo que sí me voy a pasar un poquitico del 30 del 28 de febrero, que de pronto necesito por ahí hasta marzo. ¿Será que es posible? Sí, sí, no hay problema. Sí, siempre y cuando estemos en comunicación y el plan es bien definido, no habrá problema. Muy bien, y Wilfredo Osorio, adelante. Buenas noches, ¿cómo está Wilfredo? Bien, bastante buenas noches a todos los hermanos que están en la sala. Bendiciones. Mi pregunta es, aunque yo recién estoy formando grupo, viendo, te conté mi caso y viendo de qué forma vamos a hacerlo. La pregunta sería, eh, después de 4 temas que se va a presentar dentro de la reunión, después que viene, o hay nomás. Después, sí, después hay un curso que se llama Aprendan de mí y este curso es diseñado para ser muy similar, el diseño es muy similar a los 4 conceptos con propósito, para que sea familiar para usted como profesor y como sembrador de la palabra. Utiliza un video, utiliza la aplicación de las 4C. Es una historia bíblica. Tenemos la guía del profesor para usted. Cuenta, si no me equivoco, hay 16 lecciones, eh, y todo tenemos en el sitio web y podemos compartirlo con usted por PDF. Pero vamos a ver, la próxima semana vamos a ver la fe y las obras. Y la última semana que tenemos juntos, vamos a ver este curso, porque no queremos que los 4 conceptos sea el fin. Puede ser, a veces es, oh, pude hacer el proyecto y nadie quisiera continuar, pero siempre y cuando sea posible, queremos que este proyecto final sea el inicio de un grupo sembrador, de una célula, de un grupo de estudio continuo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sigue después? El curso Aprende de mí. ¿Qué sigue después para usted? Al aprobar este curso, ustedes van a ser graduados del programa discipulado y le vamos a generar un certificado. Y hay otro nivel de estudios que se llama nivel sembrador y hay la opción de continuar estudiando en este nivel. No sé si contesté su pregunta, Wilfredo. Sí, gracias, pastor, porque si lo hacemos solamente para presentar por proyecto final, entonces quedaría, ¿no? Pero si hay un proyecto al futuro, entonces, por lo menos yo me estoy proyectando hacia el futuro, ¿no? Sea con 2, 4, 5 y permanecer, ¿no? Sí. Este es el deseo, que no sea algo solamente académico, que sea el inicio de un grupo de estudio de la palabra. Usted ya es bien capacitado después de estudiar con la Academia Cristo. Tenemos otros estudios que le van a ayudar a seguir cuidando su grupo. Entonces queremos que este curso sea como un punto de partida para liderar un grupo. A veces el estudiante ya tiene grupo, a veces no va a ser posible continuar,
pero siempre y cuando sea posible, queremos que no sea el fin, sino el inicio de, de un grupo. Muy bien, hemos llegado a la hora. La tarea como siempre, voy a dejar en el grupo de WhatsApp. Como mencioné, la próxima semana vamos a estar viendo juntos la fe, preparándonos y las obras. No pudimos hoy lograr la actividad en grupos pequeños, el juego de roles, entonces vamos a tener que aplazarlo para la próxima semana, pero vamos a tratar de dividirnos en grupos y poner en práctica algunas cosas que tienen que ver con contestando una pregunta difícil. Eh, Espero que todos tengan un excelente fin de semana. Guillermo León, ¿le puedo marcar por WhatsApp? Porque de tal forma puedo cerrar esta Zoom, subir la grabación y le marco por WhatsApp, ¿si está bien? ¿Cómo, pastor? ¿Me repite un momentico? Oh, usted dijo que quisiera conversar un poco más y mi pregunta es si está bien si le marco por el WhatsApp para... Sí, claro, claro que sí, está bien. Perfecto. Podría ser que no le queda muy tarde, de pronto a las 8:30. Sí, sí, no, perfecto. Solo para cerrar la Zoom, para subir la grabación. Sí. Correcto, correcto, pastor. Estoy de acuerdo. Muy bien, excelente. Muchas gracias a todos por la participación. Lo mismo. Gracias a Sí, que todos, todos gracias, tengan profesor. una muy buena noche y vamos a cerrar con una oración. Señor de los cielos, te damos gracias por este día y por la oportunidad de reflexionar sobre tu gracia, tu amor para con nosotros, tu amor que no merecemos, pero tu amor que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a apreciar tu amor, tu gracia todos los días y que tu amor sea nuestra motivación para compartir tu palabra con otras personas. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, que estés con ellos en sus desafíos, en sus alegrías y con sus necesidades. Encomendamos la noche también a ti y que tu evangelio sea nuestra paz y consuelo esta noche al dormir. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. pastor. Bendiciones para todos. Feliz Buenas noche. Feliz noches. noche para todos. Bendiciones a Feliz noche. todos. Hasta el lunes, pastor. Bendiciones. Gracias. Gracias, hasta pronto, hasta el lunes, que todos descansen muy bien. Gracias, cuídense mucho.